Hoy terminamos la serie de 6 sermones de Mateo 9, el capítulo de Mateo 9, que la llamamos Jesucristo, el médico del alma, redención en cada encuentro. Hoy es el último sermón de una serie de 6 y hoy vamos a estudiar la parte de Mateo 9, capítulo 35 al 38. Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice en la nueva versión internacional que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos: por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Cristo ve la multitud, Él ve la gran cantidad de personas y las ve, o ve a toda esta gente con compasión, y llama a obreros para que recojan esa cosecha. Como todo lo tratamos de hacer, este mensaje tiene que ser centrado en la persona de Cristo. Nos llama al arrepentimiento, pero también nos llama a la misión, porque algunos ven, o muchos pueden ver multitudes, y al verlas pueden sentir incomodidad, pueden sentir estrés, pueden sentir indiferencia, pero Jesús ve las multitudes y siente ¿qué? Compasión. Por eso en esta parte de Mateo, después de una serie de milagros, de una serie de enseñanzas que Jesús había venido dando, Él observa a las multitudes, y este momento en el que Él las observa y siente compasión por ellas, expresa el corazón del Padre. Revela un corazón pastoral. Por eso este mensaje nos muestra que el reino no es solamente muestras de poder y de milagros maravillosos, sino también de compasión, y que la misión de ir a esas almas, de ir a esa mies, a esas ovejas dispersas, nace del corazón del Señor Jesús. Entonces hoy vamos a ver cómo este texto nos llama a que nosotros nos podamos arrepentir de nuestra indiferencia hacia las multitudes necesitadas de Dios, y a unirnos a esa misión del Señor Jesús de la mies, de ir a la mies, porque la mies es mucha. Este mensaje tiene que llamarnos a nosotros a arrepentirnos por esa indiferencia que tal vez sentimos al ver las multitudes necesitadas de Dios. A lo mejor alguien puede decir que ya hay muchas iglesias, que hay iglesias muy grandes, que hay iglesias que están repletas, y que tal vez no es tan necesario seguir predicando el evangelio. Pero lo cierto es que muchas personas aún no han recibido el evangelio. Muchas personas aún no conocen el evangelio. Muchas creen conocer el evangelio. Muchas han recibido un evangelio falso. Muchas están recibiendo un alimento adulterado. Y es nuestra obligación aceptar la misión y predicar el verdadero evangelio. Es nuestra obligación. Tenemos que tener en cuenta esta partecita. Es nuestra, ¿qué? Obligación. En el verso 35, el primer punto, dice que el ministerio de Jesús es un ministerio integral.
Es un ministerio cuando hablamos de integral, hablamos de una cosa, de algo que cubre muchas cosas. Dice el verso 35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas haciendo tres cosas importantes: enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús no se limitaba a un solo lugar. El ministerio de Jesús era un ministerio itinerante. Él estaba un día aquí, 3 días allá, otros 2 días acá, una semana allí. Él estaba en lugares distintos y en cada lugar predicaba, enseñaba y sanaba. Él no iba a un lugar donde le daban una ofrenda para él. Él no iba a un lugar si no le tenían una habitación en un buen hotel, si no le aseguraban transporte y alimentación. Entonces, si no tenía esas condiciones, él no iba, él no hacía eso. Hoy hay predicadores que van a un lugar cuando los invitan porque hay una ofrenda de por medio, porque les aseguran un hotel, un transporte, alimentación, no dicho, son súper estrellas. Pero el ministerio de Jesús no era de esa forma, porque Él es el buen pastor, Él es el pastor que busca las ovejas. Por eso el ministerio de Cristo reveló el corazón del Padre, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él no tenía condiciones para ir a un lugar. Alguien que quisiera oírlo no organizaba una reunión y le decía: venga, acá le tengo alimentación, techo, transporte, ofrenda. Dice que él recorría ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas. Cuando Jesús va en ese ministerio itinerante, en ese caminar, en ese viaje de un lado a otro, él se encontró con la profundidad de la necesidad humana. ¿Me van a entender? Él vio la gran necesidad de las personas y tuvo compasión de ellas. Jesús no era insensible, estoico frente a las necesidades y a los problemas de las personas. Porque en ese recorrido de Jesús podemos ver varias cosas. Una era que su labor era incansable. Él iba seguramente caminando. Él no se limitó a ir solamente a las ciudades más importantes, a las más grandecitas. No, él visitó aldeas, pueblitos pequeñitos, tal vez olvidados, tal vez relegados, tal vez lugares donde nadie quería ir, olvidados. Pero él hasta allá fue, porque su labor fue ¿qué? Incansable. Nuestra labor hoy también tiene que ser incansable. Hablarle a las personas que nadie les quiere hablar, en lugares donde nadie quiere tampoco ir a hablar, en momentos donde nadie quiere hablar. Su labor fue accesible, es decir, él vino a buscar a los que estaban lejos, olvidados o marginados. Todos tuvieron acceso a Jesús. De una forma u otra, todos tuvieron acceso a Él. Y la compasión de Cristo fue activa. ¿Por qué podemos decir que la compasión de Cristo fue activa? Porque Él no esperó que la gente fuera a buscarlo, sino que Él iba hacia donde estaba la gente. Él recorría los lugares. Él recorría los lugares. Él no armaba un evento en un estadio para que fueran gente de muchas partes. A ver, Él iba a donde necesitaban las personas escuchar la palabra. Por eso la compasión de Él fue activa. Por eso nosotros vemos esto en que aquí se ve manifestada la iniciativa divina de la salvación de Dios. Porque Dios es quien va al encuentro del pecador y no el pecador al encuentro de Dios. ¿Se entiende? Es Cristo el que busca, llama y reúne. Nosotros
Como seres humanos pecadores nunca vamos a ir al Salvador. Él viene a nosotros, Él nos busca, Él nos habla, Él nos llama, Él nos reúne, porque nosotros mismos en sí no seríamos capaces de hacerlo. Por eso aquí en este verso 35 lo que vemos es lo que antes había pasado en el capítulo 8 y aquí empezando el capítulo 9, aunque muchas de las cosas se concentraban en Capernaum, eso fue un ejemplo de lo que Jesús hizo por toda Galilea. Él recorrió toda Galilea, toda esa región. Y aunque leíamos en los versículos anteriores, en el domingo pasado, que Jesús fue totalmente criticado, juzgado de una forma injusta, pero eso no hizo parar la obra de Él. Él continuó, Él no dijo, esta gente está diciendo muchas cosas mías, malas, mentiras, no, yo no voy a seguir con eso. No, yo voy a hacer algo para taparle la boca. No, Él no dijo nada de eso. Dijo, voy a hacer algo para hacer que dejen de hablar. Tampoco dijo eso. ¿Qué hizo Jesús? Él simplemente ignoró todas esas críticas, esos juicios injustos y se encargó de llevar a cabo su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que él tenía que hacer y lo hizo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no es cierto? Pero ese poder de Dios usa las palabras como medio, es decir, la predicación. Y esta debe ir acompañada con compasión. Cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo y le compartimos del verdadero evangelio, del evangelio bíblico, cada que lo hagamos tiene que ir acompañado de compasión. Porque tenemos que entender que esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y esa persona no entiende y no discierne lo que le estamos diciendo y no entiende el por qué vive su vida así, porque para poderlo hacer tiene que tener el Espíritu Santo. Y no lo tiene. Por eso debemos preguntarnos si nuestro ministerio refleja el modelo de Cristo. Es el modelo de que enseñaba, predicaba, sanaba, pero todo lo hacía con compasión. O podemos preguntarnos si hemos separado la enseñanza de la predicación y de la misericordia. Y simplemente tal vez nos enfocamos en decirle a la gente, arrepiéntanse y pare de contar. Pero sin compasión, sin amor, sin hacerles entender que el Señor se duele de esas almas que se resisten al Evangelio. Segundo, la visión compasiva de Cristo, el verso 36. La visión compasiva de Cristo dice que, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. Aquí es una palabra que tiene una implicación fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando utilizan la palabra aquí para compasión, es una palabra que tiene que ver con un dolor profundo, un dolor que viene desde las entrañas. Jesús no estaba viendo números. Hoy en muchas congregaciones ven a las ovejas como números. Necesitan números, necesitan llenar auditorios, pero Jesús aquí lo que ve es almas perdidas y desamparadas. Por eso la compasión de Jesús aquí no es una compasión superficial, emocional, no, es una compasión redentora. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Por eso les decía que esa palabra que se utilizó para tuvo compasión es esplagnisomai. Esplagnisomai. Es una palabra fuerte, tal vez es la más fuerte para lástima en el idioma griego cuando se escribió el libro. Y esa palabra describe la compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser.
Dice Spurgeon, Charles Spurgeon, refiriéndose a esto, dice que la palabra original es muy notable. No se encuentra en el griego clásico, no se encuentra en la Septuaginta. El hecho es que fue una palabra acuñada por los evangelistas mismos y estos no encontraron una en todo el idioma griego adecuado a su propósito y por tanto tuvieron que crear una. Es decir, la palabra en hebreo, cuando estaban refiriéndose a compasión, su traducción en griego no la encontraba. Lo más cercano fue esplanizomá, que ya era una palabra muy fuerte para referirse a la lástima, hacia algo, hacia alguien. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Jesús aquí está describiendo lo que el hombre es cuando está apartado de Dios. ¿Qué es el hombre cuando está apartado de Dios? Es una persona desamparada, dispersa. ¿Sí? Dios nos ve como ovejas que no tienen pastor. Eso significa que una persona sin Dios es una persona que está en muchos problemas, que está expuesta a muchos peligros, es una persona que es presa fácil del enemigo, y todo eso es hasta que vengamos o hasta que venimos a estar bajo el cuidado de nuestro pastor, que es Jesús. Hasta que llegamos a estar bajo el cuidado de Cristo, hasta ese momento somos personas expuestas al peligro, presas fáciles del enemigo, en medio de muchos problemas porque estamos apartados del pastor. Esta situación tuvo que haber molestado a Cristo, haberlo hecho sentir tan mal, incluso tal vez mucho más que la misma esclavitud a la que estaba sometido el pueblo de Israel bajo el yugo romano, que ya de por sí era algo difícil de aceptar, que era doloroso para ellos, que era demasiado inhumano incluso, pero mucho más que eso, el hecho de ver a las personas dispersas y desamparadas le dio mucho más eso. Ahora, esa compasión de Cristo nace de su elección soberana, porque Él es Dios. Él conoce sus ovejas. Él las llama por su nombre, como dice Juan 10. Él sabe lo que sus ovejas necesitan. Por eso a Él es al único que le duele lo que le puede suceder a las ovejas. ¿A quién más le puede doler? Solo a Él. Por eso nosotros vemos a las multitudes como una carga o como una oportunidad, como un campo de misión. En muchos lugares pueden ver a las multitudes como una carga. A las personas a las que hay que predicarles y compartirles las ven como un problema. Nuestro corazón debe moverse como el corazón de Jesús. Tiene que ser movido a la compasión y a la misericordia por el perdido. Tercero, el diagnóstico espiritual. Él aquí da un diagnóstico: ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Él dice que vean las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él está dando un diagnóstico, él está diciendo por qué están así, por qué están desamparadas y dispersas, porque no tiene quien las cuide, no tienen realmente quien las esté protegiendo. La gente está desamparada. ¿Cómo está la gente hoy en día? Muchas personas desamparadas y dispersas. Muchas personas hoy en día están buscando ese cuidado en muchas cosas, pero menos en Dios. Hay muchas personas están buscando un refugio, están buscando una ayuda, están buscando un amparo, pero lo están haciendo en lugares y en personas equivocadas, porque el único ayuda y amparo lo encontramos en ¿quién? En Cristo. Muchas personas hoy están en lo que usted y yo podríamos llamar deriva espiritual. ¿Cómo es un barco a la deriva? Un barco a la deriva está en un mar inmenso, solo, expuesto al peligro, sin timón, varados en alta mar, están sometidos a que el agua los lleve para donde quiera cuando el agua se mueve, pero cuando el agua está quieta, los deja allí.
Y siempre que un barco a la deriva está en esa situación, no ve tierra en ningún lado, ¿cierto? Solamente ve mar. Está el sol, está el frío, llegan momentos de hambre, situaciones que se va volviendo cada vez más difícil y así podemos decir que están las personas hoy en día, están en una deriva espiritual. Su hambre, su sed, su dolor, todo es espiritual. Todos nosotros antes de llegar a Cristo estamos en una deriva espiritual. Y por eso es que muchas personas hoy sienten grandes vacíos existenciales en sus vidas y no saben cómo llenar esos vacíos. Y todo el tiempo se están preguntando, ¿por qué me siento así? Y hace esto, y hace aquello, y va al psicólogo, y va a la terapia, y hace un programa, y hace otro programa, y hace cantidad de cosas, y busca estar en sociedad, estar en fiestas, estar en reuniones, estar llenos de personas a su alrededor, pero se dan cuenta que ese vacío sigue allí, sigue allí, sigue allí. Y la depresión y la tristeza, porque está a la deriva espiritual. Estas personas no saben cómo llenar ese espacio, ese vacío. El único que lo puede llenar, el único que puede cambiar esas situaciones es Cristo. El único que puede estar al cuidado de ellos es el pastor, el Señor Jesús. Cuando usted ve a una persona en situaciones así, usted tiene que dar el mismo diagnóstico que el Señor. Es una oveja sin pastor, dispersa, desamparada. Cuando vemos las personas como las veía el Señor, Él decía que son ovejas sin pastor. Esas multitudes que Él veía, esas multitudes que fueron objeto de ese diagnóstico, están con muchas personas hoy en día, sin dirección, sin protección, sin alimento espiritual. ¿Cuántas veces una persona, un incrédulo, le dice a uno, ore por mí, usted que va a la iglesia, ore por mí? Es que tengo un problema, estoy en esa situación, usted que va a la iglesia, ore por mí, usted que es creyente, ore por mí. ¿Por qué? Porque está desamparada. Jesús es el pastor prometido del que se habló en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34 habla de él. De ese pastor que viene a buscar a las ovejas perdidas. Lo que podemos decir de manera triste es que el pueblo judío de la época de Jesús sí tuvo algún tipo de guías espirituales y de pastores, los escribas, fariseos, sacerdotes, pero estas personas se puede decir que no servían para nada. Cristo aquí está considerando la idea de que esas personas no tenían buenos ministros, no tenían buenos guías. Por eso él está utilizando esa metáfora de ovejas sin pastor. Esa es una imagen clásica del Antiguo Testamento. Números, capítulo 27, 17 dice, es una oración de Moisés en la que él está pidiéndole a Dios que nombre a un líder para la congregación de Israel. El versículo dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esa metáfora que está usando Jesús ahí, la está trayendo del libro de Números. Es decir, aquí lo que estaba diciendo Moisés era pidiéndole a Dios un líder que guiara al pueblo en sus movimientos y que los protegiera. Y en esa parte de cuando Jesús ve a las ovejas, a las personas como ovejas que no tienen pastor, Él está viendo algo importante y es la indefensión. La indefensión. Una oveja sin pastor no puede sobrevivir. Una oveja que se sale del rebaño y que se va, no puede sobrevivir sola, no tiene garras, no tiene colmillos, ¿cierto? Eh, su cuerpo realmente es débil, es vulnerable.
no tiene un caparazón, no sabe encontrar agua, no sabe buscar alimento, se pierde fácilmente, es nerviosa, se asusta con facilidad, es totalmente vulnerable a los depredadores y así es una persona sin Cristo. El depredador en este caso es el diablo, ¿cierto? Que pone a disposición de esa persona cantidades de trampas porque sabe que esa persona no puede resistirse a ese tipo de cosas y va a caer fácilmente. Y después de que el Señor ve esa indefensión, Él hace una acusación implícita. Él no da nombres, Él no da cargos, Él no da títulos, pero Él hace una acusación implícita al decir que no tienen pastor. Él sabía que ya el pueblo de Israel tenía unos guías espirituales, ¿cierto? Una estructura religiosa, escribas, fariseos, sacerdotes. Pero Él está haciendo una crítica implícita a esos líderes religiosos de su época. Porque aunque el pueblo tenía muchos líderes, ninguno estaba pastoreando el corazón del pueblo. Ellos estaban pastoreándose a sí mismos. Se cuidaban a sí mismos. Comían bien, dormían bien, vestían bien, tenían fama, reconocimiento del pueblo, respeto, autoridad, pero no cuidaban al pueblo. Y eso pasa hoy en día. Hay muchos lugares donde se ven líderes religiosos que no pastorean su grey, no pastorean su rebaño. Están más preocupados por vestir bien, comer bien, tener buenos autos, ser invitados a eventos en otras ciudades, en otros países, incluso hasta ser invitados a eventos seculares, políticos y otras situaciones en las que se les está dando un reconocimiento, ellos están ensanchando su corazón, pero no están preocupados por pastorear a un pueblo que se les ha confiado. Esa crítica implícita la estaba haciendo Jesús en ese momento, pero la podemos tomar hoy, cuando descuidamos las ovejas. Así que el estado de esa situación que está viendo el Señor Jesús aquí, le sugiere a él dos imágenes. La primera, un rebaño de ovejas olvidado, un rebaño de ovejas abandonado. Y la segunda, una mies echándose a perder por falta de segadores. Así que ambas imágenes que se le sugieren a Jesús por esta situación implican no solamente una penosa situación de la gente, sino una negligencia reprobable por parte de los guías religiosos de la época. Hoy el Señor puede decir que hay muchos líderes religiosos negligentes que no están sabiendo guiar a su rebaño, que no los están cuidando. Unos porque realmente se han olvidado y otros porque no les están dando el cuidado que de verdad tienen que darles, con el alimento que tienen que darles. Así que esa crítica de Jesús, ese juicio de Jesús, tal vez tiene que ver con unos comentarios que hacen los fariseos acerca de la misión de Jesús en Capernaum. En unos versos antes, aquí en Mateo, en el verso 11, dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Esas palabras, esa pregunta de esos fariseos fue suficiente seguramente para justificar el juicio de Jesús ahora, ese juicio implícito. Es que ellos no estaban dispuestos a ir a las personas perdidas, no estaban dispuestos de ir a esos publicanos, de ir a esos pecadores para que se arrepintieran. Esas personas estaban siendo del pueblo de Israel. Estaban descuidando el pueblo. Lo tenían descuidado. Entonces, el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto, sin guía, sin esperanza, sin dirección. ¿Quién solamente puede darle esas cosas al hombre? El pastor, Cristo, es el único que nos puede dar esas cosas. Por eso lo más importante de este versículo es lo que provoca en Jesús. Porque la compasión, como decía ahora,
esa compasión de Cristo no era una compasión pasiva, sino una compasión activa, que siempre lo llevaba a él a hacer algo. Lo que él sentía por las personas lo llevaba a hacer algo. Él primero observa, o sea, que él lo que hace es que él ve una realidad, ¿cierto? Una cantidad de gente descuidada. Luego siente. ¿Qué siente? Compasión. Jesús siente compasión por esas personas. Y por último, actúa. ¿Cómo actúa él? Bueno, inmediatamente que él termina de ver todo esto, terminando este versículo, él le dice a los discípulos que la mies es mucha. Y entonces en el capítulo, ya más adelante en el próximo capítulo, él les da poder y los envía para que puedan ir a sanar y predicar y hacer muchas cosas. Porque los obreros eran pocos. Y los obreros hoy siguen siendo pocos. Por eso tenemos que, aun cuando nos creamos buenos creyentes o buenos cristianos, tenemos que reconocer que seguimos teniendo la necesidad de ser pastoreados por Cristo. Tenemos que reconocer que tenemos una profunda necesidad de ser pastoreados por Cristo. Nosotros no tenemos que simplemente limitarnos a seguir o a buscar un líder humano que me guíe. Ahora, Dios ha puesto personas para que lo hagan, pero yo no me puedo depender solo de esa persona, de lo que esa persona diga. Yo tengo que buscar a Cristo, ¿cierto? Porque qué tal que la persona me está diciendo lo que no es. Yo ciego detrás de lo que esa persona dice, como está pasando hoy día. Yo reconozco que Dios ha puesto a una persona como una autoridad, ¿cierto? Pero tengo que entender que por encima de esa persona está Cristo. Cristo es mi pastor primero, y es reconocer mi necesidad de ser pastoreado por Cristo. Y entiendo todo lo que haga las personas que el Señor pone, pero no sigo a esas personas, sino que sigo lo que Dios hace o dice a través. ¿Bien? 4. La necesidad de obreros para la cosecha, verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Entonces aquí ya Jesús cambia la imagen, ya no habla de ovejas, ahora habla de ¿qué? De cosecha. Él ahorita está diciendo la mies está lista, pero faltan obreros. Y el Señor, Él mismo, es el Señor de la mies. La cosecha, ¿a quién le pertenece? Al Señor. La cosecha le pertenece a Jesús. Él es el que llama, Él es el que envía. Jesús vio la grandeza de esa necesidad humana como una oportunidad. La mies era mucha gente lista, mucha gente preparada para recibir el Evangelio, mucha gente para recibir a Cristo. Y eso era algo bueno. Una cosecha grande es algo bueno, porque era mucha. Pero esa cosecha necesitaba obreros. Obreros que reconocieran que estaba la oportunidad de trabajar, de servirle al Señor, porque lo que Jesús está advirtiendo es que las oportunidades para las oportunidades que existían para satisfacer esas necesidades humanas y traer la gente al reino del Señor podrían desperdiciarse por falta de obreros. Por eso él dice rogar al Señor, ¿cierto? Dice Lutero que Jesús describió a los trabajadores en su reino como obreros, esto es aquellos que trabajan duro. Él utiliza la palabra obreros porque los obreros son los que trabajan más duro. Dice, el jefe de familia tiene algo que hacer, el magistrado más, pero el ministro más que todos. Él trabaja más veces en un día que el agricultor en un mes. El sudor de la frente no es nada comparado con el del cerebro. El primero promueve la salud, el segundo la perjudica, fatigando y agotando el cuerpo, desgastando los signos vitales y apresurando la vejez y la muerte prematura. Lo que está diciendo Lutero es que el ser obrero del Señor es un trabajo demasiado desgastante, más que cualquier otro trabajo, sin desmeditar que las otras profesiones y trabajos tienen grado de dificultad. El ser un obrero del Señor
apresura la vejez y la muerte prematura. Así es como lo veía Lutero dentro de su forma de decir las cosas. Y Charles Spurgeon dice que los pretendientes eran muchos, pero obreros reales de la mies eran pocos. Los ministros creados por el hombre son inútiles. Todavía quedan los campos llenos de hombres que no pueden usar la hoz. Todavía los verdaderos recolectores son pocos y distantes entre sí. ¿Dónde están los ministros instructivos y ganadores de almas? Preguntan expertos. Había mucho, en la época de Jesús había muchos sacerdotes, muchos fariseos, muchos escribas, pero obreros de la mies, poquitos. Ellos no eran obreros de la mies. Y para la época de Charles Spurgeon, él dice todavía los verdaderos recolectores son pocos y están lejos unos de los otros. Y si hablamos de nuestra época hoy más reciente, tenemos que decir lo mismo. Los recolectores son pocos, porque la mayoría de las personas creyentes que van a una iglesia no quieren ir a recoger la mesa. No quieren. Por eso tenemos que hacer la pregunta que hizo Spurgeon. ¿Dónde están los ministerios instructivos y ganadores de almas? La misión es una obra de Dios. Él prepara la cosecha, pero Él llama también a sus siervos soberanamente. Algunos dicen que compele, que el Señor compele a sus siervos. Compele significa obliga por fuerza o por autoridad a que hagan lo que no quieren. ¿Sí? Por eso tenemos que preguntarnos si estamos realmente disponibles para ser enviados por el Señor. ¿Estamos disponibles o necesitamos que el Señor nos obligue? Porque tal vez estamos muy ocupados con nuestras propias agendas, con nuestras propias vidas. Quinto, la oración del Señor la oración al Señor de la mies, verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no está diciendo aquí, vayan y recojan la mies. Él no está diciendo eso. Él dice, rogad pues. O sea, ¿eso qué quiere decir? Oren. Oren, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La misión comienza primero de rodillas, orando, pidiéndole al Señor que levante hombres y mujeres que sean capaces de ir a predicar. Él es el Señor, Él es Dios, pero reconoce que la oración es nuestra manera de demostrar dependencia al Señor y de reconocer su soberanía. No vamos porque queremos, no vamos porque nos da la gana, no. Vamos porque Él nos envía. Y vamos porque hemos orado, hemos rogado. Que así como vamos nosotros, vayan otros también. Por eso, ya que la mies le pertenece al Señor, se nos ordena rogarle a Él que llame soberanamente a obreros, a trabajadores a cosechar su mies. Porque es que hoy en día se está levantando mucho falso profeta, mucho falso maestro. Y como los obreros del Señor no estamos orando para que vayan obreros verdaderos, entonces los falsos maestros están aprovechando y están captando cantidad de gente con mentiras. Y muchos lugares se están llenando de personas engañadas con un falso evangelio por eso. Porque el verdadero creyente, el obrero que tiene que ir, el que ha sido llamado para ir, no quiere ir, no va. Entonces el falso maestro está aprovechando eso y está llevando gente en formas abismales con un evangelio falso. Y por eso las personas están siendo, como dice un pastor, las personas están siendo vacunadas contra el verdadero evangelio. Cuando una persona escucha el verdadero evangelio, no lo resiste, no lo soporta, no lo acepta.
porque es contrario a todo lo que ya le han hablado antes, es contrario a todo lo que le han dicho y no gusta, no sabe lo mismo. Esa persona se ofende, se molesta con el verdadero. Charles Spurgeon dice que Jesús no dijo, la mies es verdaderamente mucha y los obreros pocos, por eso no importa. Dios puede bendecir a pocos y hacerlos cumplir tanto como si fueran muchos. Él, refiriéndose a Jesús, creía en la omnipotencia de su Padre, pero también creía que el Señor trabajaría por medios y que muchos obreros eran requeridos para recoger una mies abundante y por lo tanto nos dijo que rogáramos por ellos. Dios necesita mucha gente predicando, ¿no? Porque Él lo puede hacer con una sola persona o con nadie, puede traer a los escogidos. Pero esa no es la forma en la que Dios quiere hacer las cosas. Él quiere hacerla a través de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que rogar que cada vez más creyentes sientan ese fuego en el corazón de ir y hablar, de ir y predicar, de ir y compartir. Esa palabra de envíe, la que se utiliza aquí, es ekbalo, y tiene el significado bíblico de expulsar, de enviar o de echar fuera con fuerza. Ese que envíe, rogar por el Señor de la mies que envíe, le está diciendo, podríamos cambiar para parafrasearlo así, rogar por el Señor de la mies que expulse, que eche fuera, que los lance, que los tire, para que vayan a la mies. ¿Se entiende? Que los saque de las orejas y los tire a la calle. Lo que tenemos aquí es que en ese contexto bíblico lo que implica esta palabra es un envío definitivo, con propósito, que nos lleva a que nosotros vayamos a llevar a cabo una misión divina que saca a cada creyente de su zona de confort para que cumpla con un propósito mayor, para que cumpla con un llamado, que es ese llamado que hemos escuchado siempre, que es de la gran comisión. La gran comisión es una obligación para todos nosotros. Sigue diciendo Charles Spurgeon, debemos rogar que el Señor envíe obreros. Por eso él dice que ahora la palabra en griego utilizada es mucho más fuerte. Es esa que dice que los empuje, que los expulse, que los eche afuera, que los arroje. Es la misma palabra, la palabra que se utiliza aquí, envíe, es la misma que se utiliza para cuando se habla de expulsar un demonio. Es la misma palabra. ¿Sí? Porque se necesita un gran poder para sacar a un demonio. Y se necesita un gran poder para sacar a una persona que vaya a la misa. Imagínense cómo se vemos de tercos, de necios. Que se necesite un poder tan grande para sacar a un demonio, también para enviarnos a nosotros a hacer la obra del Señor. Por eso es necesaria la oración, es necesario orar. La oración es el medio por el cual Dios obra en nuestras vidas, en las vidas de otros. Es la forma en la que el Señor responde conforme a la voluntad de Él. Esas personas que hoy están predicando escondidos en cuevas, hoy están predicando en cuevas. Hoy están sentados en el suelo, en la tierra. En algún lugar hay un grupo de personas que están reunidas para adorar al Señor, pero que están esperando que en cualquier momento lleguen y los maten por eso. Hay un grupo de personas hoy que no tienen un lugar donde reunirse para adorar al Señor. Hay un grupo de personas hoy que no tienen Biblias. Hay una sola Biblia para todos.
En un lugar donde esas personas no tienen equipos de sonido, ni luces, ni aire acondicionado, ni sillas, ni computadores, ni tecnología, pero están adorando al Señor. Y ese grupo de personas sale a predicar, ese grupo de personas sale en misión a compartirle a otros, aún a pesar de que esas personas pueden ser asesinadas, encarceladas, secuestradas. Pero es lo que está pasando ahora en Nigeria. Necesitamos seguir orando para que acá, en, nuestra, en nuestro país, en nuestro lugar de donde vivimos, que no tenemos esos problemas, esas persecuciones, pues las personas, los creyentes, ¿verdad?, se levanten a buscar la forma de cómo predicar y compartir y traer gente a la iglesia. Y no tanto como para traer gente y llenar un lugar, sino para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado, que es compartirlo. Si usted y yo oramos, si usted y yo hacemos esta oración que debemos hacer, pero que si la hacemos de manera honesta, si usted está orando de manera honesta y usted coloca sus oídos espirituales atentos y abiertos, usted va a escuchar, tal vez, vea la misa. Seguramente usted va a escuchar, vea la misa, tú, vea la misa. El capítulo 9 que estamos terminando, Jesús eh, enfrentó muchas acusaciones, fue acusado de blasfemia, fue acusado de baja moral, fue acusado de impiedad, fue acusado de mentiroso, fue acusado de estar unido con el diablo. Pero aunque Mateo en la escritura él ya había dejado establecido, claro, completamente las credenciales de Jesús como Mesías, las autoridades religiosas, la élite religiosa de la época lo rechaza, lo sigue rechazando, lo sigue criticando, y esos conflictos con los líderes religiosos en el capítulo 9 se van a empezar a hacer mucho más frecuentes y más intensos a medida que vayamos leyendo el libro de Mateo. Por eso nosotros hoy tal vez pudiéramos escuchar que gente tal vez nos ataque, tal vez nos hable feo, tal vez nos critiquen por predicar, nos critiquen por compartir, tal vez en algunas partes no quieran volver a hablar con nosotros porque saben que cada que hablamos del Señor, pero tenemos que seguir perseverantes, orando por obreros, orando por nuestra propia disposición para ir como obreros, seguir orando por esas almas que aún no han oído el Evangelio, orar por esas almas que han oído un Evangelio falso, que han caído en las mentiras del enemigo a través de sectas. Cristo en esta parte está viendo una multitud de personas y las ve inicialmente con compasión, Él no las está viendo con juicio, ¿cierto? Él no está diciendo esa cantidad de pecadores que están aquí, no, Él las está viendo con compasión porque Él sabe que la gran mayoría de todas las personas están buscando Él, están buscando alimento. El corazón pastoral de Cristo nos llama a unirnos a esa misión de Él. Porque aunque Él no esté caminando físicamente hoy aquí en la tierra, Él está en misión. Él está en misión. Y la mies está lista. El mundo hoy está hambriento de verdad, dirección y esperanza. Aunque uno dice la gente no quiere recibir el Evangelio, la gente no quiere aceptarlo, es una rebeldía natural del estado espiritual en el que se encuentran las personas. Pero al final hay mucha gente que hoy está buscando una salida, está buscando una respuesta. Tenemos que hablarle a la gente. El arrepentimiento implica que abandonen muchas cosas, que renuncies a muchas cosas, pero antes de ir yo a decirle a esas personas eso, también tengo que decir que yo me tengo que arrepentir. Y ese arrepentimiento implica
Y yo tengo que abandonar la indiferencia y la necesidad humana y abrazar el llamado misionero. Porque nosotros creemos que el llamado misionero es para los que se van para otros lados, para otros países, o para el Amazonas, o para por allá una parte rural lejana, y eso no nos toca a nosotros, eso no, a mí no, eso no es para mí, eso no es conmigo. El llamado mío no es ese, no, el llamado suyo sí es ese. Todo el que diga que es creyente, que es cristiano, su llamado principal es a predicar, a compartir, es a misión, esa misión. Realmente el Señor Jesús no nos llamó a abrir templos, iglesias y a montar toda una logística, Él no nos llamó a eso, Él nos llamó a predicar el Evangelio. Tenemos que abandonar la indiferencia y abrazar el llamado misionero. No nos tenemos que ir al África, no nos tenemos que ir al Amazonas, no nos tenemos que ir a las selvas del Chocó, pero sí lo podemos hacer en nuestro entorno, en nuestro diario vivir, en la cotidianidad. Hablamos con muchas personas. Hablamos con muchas personas y tenemos que pedir al Señor la sabiduría de cómo llegarle a esas personas, de una forma en la que nuestras conversaciones lleven a que esa persona sienta que tiene que hablar de eso. Jesús no solamente sanaba, enseñaba y predicaba, Él veía, Él sentía y Él actuaba. Y Él nos está llamando hoy. La mirada del Señor Jesús está sobre las multitudes todavía, pero también está sobre nosotros, sobre nuestra negligencia, sobre lo que no estamos haciendo, sobre lo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿cómo vamos a responder a la mirada del Señor? ¿Cómo vamos a responder a esa mirada del Señor donde Él nos está mirando y con los ojos nos está diciendo, ¿qué pasa que usted no está predicando? ¿Qué pasa que usted no está compartiendo? Ayer te di la oportunidad de que le hablaras a tal persona y no le hablaste. ¿Vamos a responder con compasión por esas almas o vamos a responder con indiferencia? Vamos a seguir orando por obreros, vamos a seguir orando por nuestra propia disposición para ir a la misión. Vamos a ser uno de esos misioneros, porque la mies es mucha. Y el Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando obreros. Nosotros no nos ha pasado nada por predicar el Evangelio. Nada, no nos ha pasado nada. Nosotros no nos ha pasado nada. Hay gente que fue quemada en la hoguera vivos por predicar. Hay gente que fue echada vivos a los leones por predicar. Hay gente que le cortaron la cabeza por predicar. Y a nosotros no nos ha pasado nada. Y no predican. Y no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada por predicar. No nos va a pasar nada por invitar, por compartir, por llamar, por hablarle a la gente. Lo más malo que nos puede pasar es que la persona diga, no, es que yo no quiero. Eso no es un rechazo a nosotros, a nuestra persona, es un rechazo a Cristo. Ya esa persona se entenderá con el Señor en aquel día, ¿cierto? Tenemos que ser uno de esos misioneros. Tenemos que decir más adelante, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ven? Vamos a orar.